Bueno, estoy esperando que se inicie, no sé qué está pasando. Ahí está, bueno, comenzó. Bueno, entonces, por diversas causas, los reinos de Europa se lanzan a la aventura marítima, salen del mar Mediterráneo para lanzarse a la aventura marítima. Eh, Básicamente, Portugal durante el siglo XV comienza con diversas expediciones de galeones a circunnavegar el África y luego bordea el África y se lanza hacia la costa de la India y hacia las islas de la especiería, como le llamaban, buscando comerciar con las regiones costeras. Luego España va a ser el segundo reino que se lanza a los mares al mando de Cristóbal Colón, que convence a los reyes católicos. Lo que les tengo que decir sobre Colón es que la gente que estudia literatura aquí o periodismo, sería muy interesante que lean en internet los diarios de Colón. Ahí están muchas de las causas del proceso de expansión de Europa hacia el mundo incógnito. Le llamaban terra incógnita, es decir, tierra sobre la cual no había, solamente había leyendas. Y por supuesto, Colón racionalmente no buscaba una tierra incógnita. ¿Qué buscaba Colón? A ver, ¿quién me podría responder? ¿Buscaba una tierra incógnita? O sea, desconocida, ¿o qué buscaba precisamente Colón? A Buscaba ver. las Indias, ¿puede ser? Bien, bien, muy bien. Buscaba una ruta hacia las Indias para comerciar con las especias, perdón, hacia Catay, o sea, China, y hacia Zipango, o sea, Japón. Y además buscaba cristianizar a los pueblos y a las culturas no cristianas, porque como explica en un libro muy importante llamado Orbe Indiano, el historiador David Brading, ¿qué dice Brading? Dice, Brading se pronuncia. ¿Qué dice Brading? Dice que tomando los diarios de Colón, muestra la forma en la cual, digamos, Colón estaba convencido de tener una misión, porque él tenía un confesor que era el sacerdote Pérez, y ese sacerdote, muy influenciado por la rama espiritual de los franciscanos, tenían una lectura de los textos bíblicos, especialmente del libro del Apocalipsis y de otros libros más, sobre el tema de el retorno del reino de Dios a la tierra. Entonces decían, va a venir el reino de Dios si primero se cristianiza a los pueblos paganos. Bueno, Colón tenía en mente eso y también tenía en mente la búsqueda de oro. Estaba obsesionado con buscar oro y buscar tierra. Bueno, el impacto de la conquista también pueden ver, para ver las causas de la expansión de Europa y en particular de España, unos libros del historiador económico Wallerstein, ahí escribo, donde son dos tomos sobre, se llama El moderno sistema mundial, y analiza todo el proceso de expansión, tanto el intento de China de expandirse como luego el de Europa. El de China finalmente se queda limitado y se retrae la expansión china. Bueno, Colón en América. ¿Se acuerdan el viaje de las tres carabelas? Llegan a una pequeña isla que luego le ponen de nombre El Salvador, en las Antillas, y ahí comienza el proceso de colonización, la ocupación de tierra, la explotación de la mano de obra indígena, la búsqueda de oro. Colón hace 4 viajes, diversos viajes, y luego se lanzan expediciones conducidas por militares, con soldados, con sacerdotes, con escribanos, para ir ocupando el territorio. Ahí comienza la colonización y la formación del imperio español en lo que se le llamaba las Indias Occidentales. Luego pasó a tener de nombre América, por nombre América. Bueno, básicamente la conquista en qué consistió. Ya dijimos, ocupación de tierra, explotación de la mano de obra de la población indígena, como mano de obra de la población indígena. También tuvo que ver con
el inicio de la cristianización forzada de la población, eh, la búsqueda de metales preciosos, e inmediatamente también tenemos que situar la conquista del enorme y poderoso imperio azteca, que comenzó en el año 1519 con la expedición al mando de Hernán Cortés. Hernán Cortés va a ser el capitán general que va a iniciar el derrumbe del inmenso imperio azteca situado como capital en Tenochtitlán, actualmente Ciudad México. Y luego, en el año 1532, una expedición, también naviera y militar, al mando de Pizarro y Almagro como lugarteniente, a las costas de Cajamarca, en lo que ahora sería el Perú, donde chocan con el Tahuantinsuyo, el imperio inca, y también lo derrotan en muy poco tiempo. La pauta de la conquista fue avanzar en el territorio, se le llamaban entradas, dominar a las comunidades indígenas. Hubo muchos choques sangrientos, es decir, matanzas directamente por la superioridad española, especialmente en algunos lugares del Perú y en Centroamérica. El aniquilamiento de la población. Decíamos, las entradas, la fundación de ciudades y el reparto de la tierra. La fundación de la ciudad fue clave en el proceso de la conquista y la colonización. Muchos historiadores hablan de un encuentro de culturas, hablan de la civilización europea que llega para impulsar el progreso de las culturas aborígenes. Otros historiadores, Profe, en forma muy, ya le doy la palabra, ¿no? En forma sí. muy, digamos, antagónica a la postura que dije al principio, hablan de genocidio directamente. Sí, adelante. Quería saber, ¿puede ser que está bien que se le diga, si no corríjame, una imposición cultural también por parte de los europeos hacia... Claro, claro, muy Ah, bien. Sí, sí, está muy bien lo que dice usted. Imposición claro, como para cultural, englobar, ¿no? O sea, claro, imposición cultural, también algunos antropólogos llaman de aculturación o de deculturación, porque quitaron la cultura para imponer una cultura básicamente europea, imponer la lengua, la religión cristiana de forma forzada, etc. Va a haber, tenemos que decir que las matanzas fueron a pequeña y gran escala, ya dijimos en Centroamérica y también en el Perú, pero el mayor costo demográfico, ¿por dónde vino? ¿Vino por las matanzas o por dónde? A ver. Ahí escribo el nombre de otro autor, Nathanael Bachtel. Ahí escribo. Básicamente vino, ¿dónde se produjo el mayor? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, bien. Juliana Silva lo dijo. Bien, está muy bien. Es decir, las pandemias que impactaron, enfermedades supuestamente que en Europa ya eran enfermedades como crónicas, como la viruela, el sarampión, la gripe, etcétera, impactaron y produjeron la muerte de miles de personas. Se calcula que durante el siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII, Mesoamérica, es decir, Centroamérica, perdió el 90% de la población. Y el Perú, toda la región andina, cuando digo el Perú me refiero a toda la región andina, hasta lo que ahora sería el norte de La Rioja y también Chile, perdió el 70% de la población. Una gran parte de esto fue por esto que dijimos, por las epidemias que se diseminaron, las pandemias. Bachdel, el autor que les mencioné, escribe un libro que se llama La visión de los vencidos, donde describe cómo esa conquista produjo una pérdida de sentido del mundo. Los dioses habían dejado de intervenir en favor de los pueblos aborígenes,
Por lo tanto, hubo una pérdida de sentido, hubo tendencia al infanticidio, a los suicidios masivos, también luego también a prácticas de resistencia. También hubo resistencia de muchos pueblos contra los españoles. Es decir, hubo un conjunto de procesos, claro, una sensación de fin de los tiempos. Bien, sí, es una muy buena, sí, no eran millones de hombres, eran miles. Se calcula que el ejército inca tenía 40.000 y se calcula que las fuerzas aztecas eran aproximadamente unos 70 o 80.000 guerreros. Sí, pero estaban dispersos, estaban muy dispersos, son muchas las causas. La superioridad tecnológica, otros historiadores han hablado, y esto lo comenzó a explicar ya un cronista de Indias llamado Bernal Díaz del Castillo, que fue cronista español en México, que fueron lo que se llama el mito del retorno del dios. Los aztecas tenían un mito transmitido por los chamanes en forma muy antigua, por los médicos brujos, que sostenían que Quetzalcóatl había migrado hacia el mar del este y había prometido regresar. Quetzalcóatl, el dios serpiente ave, recordemos que era el dios que le había enseñado a los mexicas la agricultura y la artesanía. Y en el caso del Perú, Viracocha, un hacia los mares y había prometido regresar. Bueno, todo eso amalgamado, superioridad militar, efecto de las pandemias, el mito del retorno del dios, etcétera, produjo lo que usted está preguntando. Bueno, ya dijimos, fundación de ciudades y reparto del territorio, imposición del cristianismo de forma forzada. Para esta imposición del cristianismo de forma forzada, pueden ver un libro de Grusinski que se llama La guerra de las imágenes. Los bautismos forzados de miles de pobladores aborígenes de Mesoamérica, también en el Perú. Varias órdenes religiosas católicas comienzan a evangelizar. Con eso, la fundación de ciudades y el reparto de tierras y el inicio de los sistemas de explotación laboral. ¿Cuáles son los sistemas de explotación laboral? La encomienda. Los españoles recibían una encomienda, un territorio con comunidades indias dentro. Y la comunidad india debía trabajar en forma gratuita para el encomendero español. Y a cambio, el encomendero debía cristianizar a la comunidad. Bueno, eso que estoy explicando fue la encomienda que estuvo muy extendida tanto en México como en Perú. Tanto en Mesoamérica como en la zona andina. En Tucumán también hubo encomiendas. Ejemplo, Tafí del Valle. Era una encomienda. Ejemplo, lo que ahora sería Graneros, con parte de lo que ahora sería La Cocha y parte de Catamarca, era otra encomienda, que había sido adjudicada en el siglo XVII a un encomendero llamado Graneros de Alarcón. Ya viene el nombre Graneros del pueblo del sur, de Tucumán. Bueno, y así, las encomiendas. La encomienda, otro sistema de explotación, era la mitad. Cada comunidad india debía otorgar un turno de trabajo a los españoles, de los hombres más fuertes de la comunidad, y ese turno de trabajo era para trabajar en las haciendas, en el trabajo agroganadero, o también en la minería, porque comenzó la explotación de ese pago. Se le pagaba un pequeño salario, bajísimo, a cambio del trabajo de entre 12 y 18 horas por día. Por lo tanto, la mita minera produjo en el Perú una gran mortandad de población. Otra forma de explotación era el llanaconazgo, donde indígenas que no pertenecían, ya habían quedado fuera de los grupos familiares, que era el ayllu del Perú, trabajaban en haciendas para los españoles
y luego para los criollos. Bueno, un cambio que hubo también dentro de la propia conquista fue cierta reacción que tuvieron algunos sacerdotes. Si bien la mayor parte de los sacerdotes, ya voy a llegar a eso, ya les respondo a eso. Si bien la mayor parte de las órdenes católicas estaban integradas en la conquista, hubieron voces de sacerdotes que empezaron a criticarla. Ejemplo, ¿quién? ¿Qué sacerdote en Santo Domingo, una isla de el Caribe, dominico, comenzó una crítica a la conquista? ¿Quién puede responder? Bien, Fray Bartolomé de las Casas. Mire, la forma de corroborar esto son las crónicas que se escribieron en la época por los propios cronistas españoles. Los cronistas españoles asistían a eventos del proceso de la conquista, hubo varios cronistas, y ahí escribieron lo que vieron. De ahí sacan los historiadores la fundamentación para sostener que eran forzados. A ver, quiero, en cuanto a lo de forzado, es un poco complejo el término. En realidad, también hubo, obviamente, conversiones que eran, digamos, voluntarias, pero hubo una presión cultural muy fuerte y una represión para erradicar los cultos a los dioses, y en el caso del Perú, a los dioses y a las huacas, que eran unas deidades del agua, de la agricultura, etc. Eso está documentado por los propios textos de los cronistas españoles. De ahí tomamos todo lo que estamos diciendo. Fray Bartolomé de las Casas, que escribió un libro, un texto breve que se llamaba Brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales. Sí, muy bien, está bien lo que dice usted. También la hoja de coca o la chicha, que era un alcohol de la zona andina, también fue reprimido, como también todas las sustancias alucinógenas que usaban los chamanes. Todo eso, el mezcal, etc. Sí, fue reprimido también. Incluso hay textos católicos que decían de que el demonio entraba por medio de la ingesta de estas sustancias. El alcohol, reitero, del maíz, el alcohol de lo que dice usted, la hoja de coca, etc. Pero miren qué contradictorio. A la vez, luego con el tiempo, muchas comunidades indias cayeron en el alcoholismo. ¿Y quiénes vendían el vino? ¿Quiénes traían el vino en barcos? Los españoles. Y luego se empezó a cultivar la uva aquí. Bueno, estamos hablando de independencia hispanoamericana. Bueno, entonces, volvemos al tema. Entonces, denunció esto Bartolomé de las Casas, denunció que la encomienda era un abuso y una explotación, y denunció las matanzas. Eso produjo un debate en las cortes españolas, en la corte del rey en España. En ese tiempo gobernaba ya Felipe II. Y entonces, luego de un gran debate entre juristas y teólogos, donde se discutió acerca de si el indio tenía alma o no tenía alma, y una serie de debates sobre la naturaleza del indio y sobre la justeza de la evangelización y la conquista, se concluyeron las leyes nuevas, 1540. ¿Qué decían básicamente las leyes nuevas? La corona iba a proteger, entre comillas diríamos, a las comunidades indias. Se disolvía la encomienda que era a perpetuidad, o sea, se la otorgaba al encomendero español y luego le heredaba el hijo y luego el nieto y así sucesivamente. Ahora, cuando moría el encomendero, volvía a la corona, volvía al rey. ¿Se entiende? Se disolvía la encomienda tanto en el virreinato de Nueva España, o sea, México, como en el del Perú. Se disolvía la encomienda. Eso produjo las guerras de encomenderos contra esa nueva norma. En el Perú surgieron guerras de muchísimos encomenderos contra esa
cédula del rey que creaba las leyes nuevas. Y esas rebeliones fueron finalmente derrotadas por las tropas enviadas por el rey. ¿Mm? Una resistencia a la disolución de la encomienda. Sin embargo, en las regiones más marginales de los virreinatos, la encomienda subsistió por el poder que tenían los encomenderos. Ejemplo en Tucumán, ejemplo en Salta, ejemplo en Catamarca. ¿Se entiende? Es decir, todavía a principios del siglo XVIII todavía había encomiendas, cuando ya en México y en el Perú habían desaparecido. ¿Qué se crearon para que el rey proteja a la comunidad india? Los corregimientos. Era un territorio gobernado por un corregidor nombrado por el rey español y donde también había un sacerdote y donde el curaca o cacique de la comunidad india también tenía alguna autoridad. Entonces ahí se producía la evangelización en los corregimientos. Eran territorios menores. Veamos ahora la estructura del imperio español. En España el rey y la corte del rey. Y el Consejo de Indias, es decir, el consejo donde se elaboraban las leyes, las normas para aplicar en las colonias. En América, los virreyes. Había un enorme virreinato en Centroamérica llamado Nueva España, con capital en México, con un virrey nombrado por el rey. Y otro enorme virreinato, que era el del Perú, que abarcaba lo que ahora sería desde Venezuela hasta lo que ahora sería, digamos, el sur de La Rioja, Chile, etc. Es decir, un enorme territorio, virreinato del Perú con capital en Lima. Luego había unidades menores, las gobernaciones. Las gobernaciones, los gobernadores, tenían funciones militares, administrativas, y gobernaban territorios en los cuales se dividía cada virreinato. Por ejemplo, había una gobernación en el sur del virreinato del Perú llamado el Tucumán, que abarcaba lo que ahora sería Santiago, Tucumán, Catamarca, parte de La Rioja, Salta, Jujuy, con capital en Santiago del Estero, que fue la primera ciudad fundada en lo que ahora sería el territorio de Argentina. Entonces, esa gobernación se llamaba el Tucumán. Bueno, y además estaban las audiencias, que eran instituciones de justicia integradas por jueces oidores. Había diversas audiencias. Sí, muy bien lo que dice usted, ya llegó a eso, ¿no? Está muy bien lo que dice usted. Habla de los cabildos, la alumna. La audiencia, había varias audiencias, generalmente en cada virreinato había una o dos audiencias, reitero, administraban la justicia, integradas por jueces oidores. Y la unidad política primordial, como lo acaba de sostener la alumna, era la ciudad. La ciudad era el organismo principal. Por lo tanto, cada ciudad era gobernada por un cabildo que representaba a los vecinos de la ciudad. Siempre para ser vecino había que ser blanco. Había un fuerte racismo también y una sociedad muy estratificada con componentes racistas. Es decir, blanco, casado, católico con un oficio y varón. Era la forma de ser vecino y por lo tanto de tener representación en el cabildo. El cabildo era el gobierno de la ciudad integrado por jueces y por administradores. Los jueces eran los alcaldes mayores, los administradores, los regidores, y había otros funcionarios. Generalmente el cabildo elegido luego elegía al cabildo que lo sucedía. Por eso a veces los cargos eran hereditarios. Al principio fue monopolizado por los españoles y luego por los descendientes de los españoles, es decir, los criollos. Bueno, vamos avanzando un poco en el tema. En el siglo XVII fue el siglo... un tema más que me estaba olvidando. Desde el punto de vista económico,
el Imperio Español impuso el monopolio comercial. En el siglo XVI, cuando se fundaron los dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú, se crea el monopolio. Es decir, 2 viajes por año realizaban una flota comercial española, 2 viajes por año. Una iba a Veracruz, en México, y otra iba a Maracaibo, en el virreinato del Perú. ¿Mm? Y traían los llamados efectos de Castilla. Es decir, harina, vino, textiles, aceite de oliva, herramientas, y las colonias solamente podían comprar a estos barcos. Y luego regresaban a España unos galeones militares protegidos cargando lingotes de plata, porque había comenzado ya en las colonias de Hispanoamérica la explotación de la plata, donde en el cerro minero del Potosí, en el Perú, en el Alto Perú, lo que ahora sería Bolivia, un enorme cerro minero de plata, o también en Zacatecas, en México, con Z, otro cerro minero de plata. Y en el siglo XVIII, a ese cerro minero de plata de Zacatecas se le agrega el de Guanajuato, en México. Es decir, la plata era el principal, digamos, producto de exportación. Se explotaba la plata en los cerros mineros usando mano de obra indígena, y cuando cayó la mano de obra indígena, ¿qué usaban? Esclavos negros, comprados a barcos portugueses, holandeses o ingleses. Y salían miles de kilos de plata hacia España, en esos galeones. Por lo tanto, en eso consistía el monopolio. Las colonias solamente podían comprar productos a esas dos flotas que llegaban por año al Virreinato de México y al de Perú. Y tenían prohibido comerciar entre las mismas colonias. Y también tenían prohibido producir manufacturas textiles u otro tipo de manufacturas. Solamente después se autorizó la molienda de azúcar para Cuba. Nada más que eso. Bueno, eso era el monopolio. En el siglo XVII, ¿qué va a ocurrir en el siglo XVII? Va a haber una consolidación y avance de lo que se llama la élite residente en América. ¿Qué era la élite residente? Era básicamente un grupo de españoles y sus descendientes, los criollos. Este grupo, llamado la élite residente, es un término que usa el historiador Hamlet, el concepto de élite residente. Esta élite residente, básicamente comienza a acrecentar su poder. ¿Por qué? Porque tenían lazos de parentesco y de amistad y se van formando redes donde van ocupando cargos. Por ejemplo, muchos criollos a fines del siglo XVII van a llegar a ser funcionarios en América, van a ocupar cargos en las audiencias como jueces, y también van a monopolizar los cargos en los cabildos. El siglo XVII es el siglo del ascenso de los criollos en la administración, pero no solamente en la administración, sino que también esa élite residente, integrada mayoritariamente por criollos, reitero, descendientes de los españoles, van a empezar a tener un papel muy importante como dueños de haciendas, enormes extensiones de tierra, de plantaciones esclavistas en algunas regiones, donde usaban mano de obra esclava negra, ejemplo en el norte de Perú, en el sur de México y en la costa de Venezuela, ejemplo.
Y también eran comerciantes, comerciaban a gran escala y a pequeña escala, y también se dedicaban a la minería. Por lo tanto, este surgimiento muy importante del poder criollo, de la élite residente, fue creando como una especie de poder invisible dentro del Estado. A ver si se entiende. Es decir, los criollos empezaron a ocupar cada vez más cargos y empezaron a ascender en la economía. Por lo tanto, en el siglo XVII se produce como un equilibrio de poder entre la administración, tanto en España como en América, la iglesia y la élite residente. Eran los tres factores de poder en América, siglo XVII. Y también es el siglo a nivel internacional donde en el mundo colonial empieza la decadencia de España y el ascenso de qué potencias, básicamente de Holanda como potencia colonial, de Inglaterra y de Francia, y la decadencia española en la segunda mitad del siglo XVII. Por otra parte, y ya vamos entrando en el siglo XVIII, o sea, el siglo que vamos a analizar para ver los procesos de independencia. En el siglo XVIII va a llegar una nueva dinastía a España, los Borbones. A comienzos del siglo XVIII llegan los Borbones. Los Borbones estaban emparentados con los Borbones franceses, tenían la ideología del despotismo ilustrado. Es decir, querían cambiar cierta tendencia a la decadencia de España y producir un cambio modernizador limitado. Eso querían los Borbones, producir cambios en España y producir cambios en América. Porque ¿qué veían los Borbones? Los Borbones veían que el ascenso criollo les quitaba el poder de mando, y además, por razones económicas, en el siglo XVIII, las regiones costeras de las colonias, donde tenían plantaciones y haciendas los criollos, y también los criollos comerciaban por medio de barcos, empezaron a contrabandear, a vulnerar el monopolio español para contrabandear mercancías con barcos holandeses, ingleses o franceses, porque les convenía más. El producto que vendían, por ejemplo, cacao en Venezuela, la élite venezolana criolla, blanca, cultivaba cacao a gran escala usando mano de obra esclava negra. Entonces les convenía vender cacao a esos barcos de forma de contrabando y comprarle mercancías de alta calidad y menor precio. El contrabando va a ser muy corriente en el siglo XVIII y eso va a empezar a vulnerar el sistema monopólico español. También Buenos Aires se dedicaba al contrabando en el siglo XVIII, el puerto de Buenos Aires, vulnerando, reitero, el monopolio. Entonces los Borbones querían centralizar el poder político, querían producir una modernización económica, por eso eran déspotas ilustrados los Borbones. Producen cambios en España, porque España en el siglo XVIII, fíjense la ironía, y esto lo dice Lynch, John Lynch, en un libro llamado La Independencia de Hispanoamérica. ¿Qué dice Lynch? Lynch dice, las colonias eran atrasadas, pero dependían de una metrópoli subdesarrollada, porque España era uno de los reinos más atrasados de Europa, de los antiguos reinos de Europa a comienzos del siglo XVIII. Dominaba la nobleza. España producía productos agrícolas y lana. No había industrias. Cuando digo industrias no me refiero a revolución industrial, me estoy refiriendo a comienzo del siglo XVIII, me estoy refiriendo a talleres textiles, artesanales. Solamente Cataluña poseía talleres textiles. El resto de España estaba dividido en grandes propiedades
en manos de la nobleza, que explotaba a los campesinos para producir trigo, vino, aceite de oliva o lana de oveja. Por lo tanto, la nobleza dominaba la economía, tenía cargos en el Estado y tenía múltiples privilegios. Era uno de los reinos más atrasados de Europa, España. Los Borbones quieren producir cambios. De hecho, introducen cambios agrarios en la educación en España. Y en América se producen las reformas borbónicas. El rey que más reformas inició fue el rey Carlos III, que asumió el trono en el año 1759. 1759. Y ahí se producen las llamadas reformas borbónicas. Vamos a hablar de estas reformas porque estas reformas van a producir fricciones entre la élite residente criolla con la corona española. Si bien todavía no hay una idea de independencia en la élite, pero sí fricciones, tensiones. Hamlet dice, las reformas produjeron como consecuencia enajenar la lealtad de la élite residente hacia la corona. Y van a producir también divisiones entre los propios criollos, las reformas borbónicas. Veamos las reformas rápidamente. Se van a producir en todo el siglo XVIII, pero las principales van a ser bajo el reinado de Carlos III desde el 1759. Desde el punto de vista político, se va a intentar quitarle poder a los criollos y centralizar el poder político, modernizarlo. Para eso crean el cargo de los intendentes, nombrados directamente por el rey. Los intendentes gobernaban territorios en los cuales se dividió cada virreinato. Cada virreinato, dentro de cada gobernación también, se dividió en intendencias. Y el intendente, nombrado por el rey, fíjense que tenía poderes fiscales, administrativos y militares. Ese intendente le quitó poder a los virreyes y le quitó poder a los cabildos, el gobierno de las ciudades. Por lo tanto, fíjense cómo la figura del intendente creó ya tensiones con la élite que gobernaba los cabildos. También los intendentes van a disolver un sistema, lo van a disolver por etapas. No se lo disuelve de la noche a la mañana, pero por lo menos fue una intención que tuvo resultados en regiones de América. El repartimiento forzoso de mercancías. ¿Qué era? Las comunidades indias se quejaban porque los corregidores, ya dijimos, el corregimiento era un pueblo de indios gobernado por un español llamado el corregidor. Los corregidores y los alcaldes de los cabildos eran agentes de casas comerciales y obligaban a que la comunidad india compre cosas inútiles y las pague con producto, ejemplo, lana de llama o maíz, etc. Entonces, fíjense cómo ese repartimiento forzoso de mercancías fue eliminado por los intendentes. Eso produjo malestar con los alcaldes que eran de los cabildos. Bueno, centralizar el poder político. ¿Qué otras reformas más hacen los Borbones? Los Borbones también van a producir lo que se llama el Reglamento de Libre Comercio a partir del año 1776. Había un fuerte reclamo de los criollos pidiendo el libre comercio. Es decir, poder comerciar con todos los barcos europeos. Sin embargo, los Borbones van a mantener el monopolio, pero van a dictar este reglamento permitiendo que ahora se abran en España 8 puertos y en América 16 puertos y todos puedan comerciar entre ellos. ¿Se entiende? Tanto los puertos americanos como los puertos españoles pueden comerciar desde América hacia España y también entre puertos americanos. Eso elevó el volumen del comercio, favoreciendo, por ejemplo, a los comerciantes y productores de azúcar en Cuba. Recordemos que ahí se usaba mano de obra esclava negra.
a los productores de criadores de vacas en torno a la ciudad de Buenos Aires, que exportaban cueros, y a la élite criolla llamada los mantuanos en Venezuela, que producían cacao, usando mano de obra esclava negra. Es decir, que favoreció, aumentó el volumen del comercio ese reglamento, pero seguía el monopolio. Quiero recordar eso. Bueno, ¿qué otras reformas más hacen los Borbones? Desde el punto de vista religioso, expulsan a los jesuitas en el año 1767. Los jesuitas, una de las principales órdenes católicas, había evangelizado en América y tenía grandes propiedades desde México hasta lo que ahora sería Argentina. Por ejemplo, tenían monasterios, tierras, colegios en Córdoba, en Santiago, en Tucumán tenían en Tafí del Valle. Entonces, también tenían tierras en lo que ahora sería el sur de Tucumán, los jesuitas. También tenían en Lules, en lo que ahora también es Tucumán. Es decir, tenían tierras, monasterios, colegios. Era un enorme poder económico. Los jesuitas los expulsan a los jesuitas y a todas las propiedades de los jesuitas las van a vender para poder recaudar. Y eso produce malestar en los criollos porque muchas familias criollas tenían hijos entre los jesuitas que ahora tienen que emigrar hacia Europa. Esa reforma religiosa produjo malestar. Los Profesor, Borbones también... Sí, adelante. ¿puede ser que la venta de esas tierras se hacía a un bajo costo? Muy bien, exacto. Sí, está muy bien lo que usted dice. Hay estudios en Tucumán de historiadores e historiadoras. Hay una historiadora que es Gabriela Tío Vallejo, que estudia esto, que es la profesora de Historia de América II en la facultad. Justamente que estudió la llamada Junta de las Temporalidades, que son juntas que se encargaban de evaluar los bienes jesuitas y luego de venderlos. Está muy bien lo que usted dice, fueron vendidas a muy bajo costo y los compraron justamente esa élite criolla que tenía tanto poder económico en ese momento. ¿Qué otras reformas hacen los Borbones en América? Van a producir cambios administrativos para españolizar los cargos. Muchos cargos que tenían los criollos, en esos cargos van a ser desplazados y van a llegar españoles para ocupar los cargos. Eso produce otro malestar, como dice el historiador Alperín Dongui. Esa españolización de los cargos produjo un enorme malestar. Y también en esa época llegaron cientos de comerciantes españoles para instalarse en las ciudades y en las costas de América. Veamos ahora un poco la economía fiscal. Durante el siglo XVIII hubieron guerras entre España contra Inglaterra. Recordemos que en el siglo XVIII España estaba aliada a Francia. Antes que se produzca la Revolución Francesa, quiero aclarar eso, ¿no? Porque el tema ya, Revolución Francesa ya lo vimos, ¿no? Antes que se produzca la Revolución Francesa, España estaba aliada a Francia, porque en ambos reinos de antiguo régimen reinaban los Borbones, eran como algo así como primos, ¿se entiende? Entonces, en las guerras marítimas, Francia iba aliada a España contra Inglaterra. Una de esas guerras marítimas, a la cual yo hice mención cuando hablamos de la Revolución Industrial, una de esas guerras marítimas y coloniales fue la Guerra de los 7 Años, 1757-1763, entre Inglaterra contra Francia. En esa guerra marítima, Inglaterra le arrebata a Francia puntos en la costa de la India, islas del Caribe y Canadá. Por lo tanto, triunfa Inglaterra en esa guerra marítima, siglo XVIII. Y durante todo ese periodo hubieron guerras marítimas también entre España contra Inglaterra. Por lo tanto, ¿qué miedo tenían los Borbones? Que Inglaterra
avancen desde el norte, desde sus colonias del norte, las 13 colonias de Nueva Inglaterra y Canadá, y los puntos que tenían las islas del Caribe, avance hacia el sur, ocupando territorios de España. ¿Qué otro miedo tenían los Borbones? El avance portugués desde Brasil hacia el oeste. Eran miedos geopolíticos, por lo tanto había que tomar medidas ante eso. Y para poder solventar las guerras marítimas contra Inglaterra, quiero recordarles que, reitero, España tiene guerras contra Inglaterra en el siglo XVIII, pero cuando comienza la Revolución Francesa, especialmente cuando la República lo guillotina a Luis XVI, en ese momento se alía Inglaterra y España contra la Francia de la República, ¿se entiende? Pero luego, en 1796, cuando España hace un acuerdo con la República del Directorio, nuevamente se reanuda la guerra entre España contra Inglaterra. Por lo tanto, para resumir, para solventar las guerras marítimas y para armar milicias en América para la defensa y para mantener al ejército español en América, para esas tres cosas que acabo de mencionar, los Borbones, ¿qué hacen? Aumentan los impuestos a las colonias. Y la presión impositiva se hace muy alta. Básicamente sobre el comercio. ¿Y eso a quién afecta? Justamente a los criollos que se dedicaban al comercio. Y también, obviamente, a los españoles que se dedicaban al comercio, ¿no? Por ejemplo, aumentan un impuesto llamado la alcábala, que era el impuesto al comercio. También van a crear los Borbones los monopolios reales. ¿Qué significa esto? Que solamente el rey y sus agentes pueden comerciar con la pólvora, el aguardiente, la sal y el tabaco. Esos productos solamente el rey y sus agentes pueden comerciarlos. Eso también crea un enorme malestar entre la élite comercial criolla. Eso que estoy diciendo, el aumento de los impuestos. Y bueno, otra reforma más que van a producir los Borbones, pero por razones militares y geopolíticas que acabo de mencionar, esa paranoia borbónica al avance de Inglaterra desde el norte y desde el Caribe, y al avance portugués hacia el oeste desde Brasil, lleva a la creación de dos nuevos virreinatos. Uno en la década de 1740, llamado Nueva Granada, que abarcaba lo que ahora sería Colombia, Venezuela y Ecuador, y otro, el Virreinato del Río de la Plata, 1776, con capital en Buenos Aires. Ese virreinato era enorme territorialmente, porque fíjense, abarcaba la banda oriental, lo que ahora sería Uruguay, la gobernación del Paraguay, la gobernación del Plata, Córdoba, la gobernación del Tucumán, todo lo que ahora es el norte argentino, Cuyo, y el Alto Perú, lo que ahora sería Bolivia, donde estaba el Cerro de Potosí, que producía miles de toneladas de plata. Por lo tanto, ahora la plata ya no salía por la costa de Perú e iba y se la llevaba luego hacia Centroamérica y de ahí a España. No, ahora salía a lomo de mula desde el Cerro de Potosí, en la actual Bolivia, hasta Buenos Aires, y de ahí salía en galeones hacia España. Esa ciudad portuaria, Buenos Aires, capital del nuevo virreinato, comenzó a crecer fuertemente con esa reforma borbónica que creaba el virreinato. Bueno, y las reformas, como decimos, produjeron malestar en la élite criolla.
pero todavía esa élite criolla no tenía la conciencia hacia la independencia. Van a producir rebeliones criollas en el siglo XVIII contra el aumento de los impuestos. Ejemplo, la rebelión criolla de Quito, la rebelión criolla de Nueva España, y la más importante, la rebelión criolla de Nueva Granada de 1780. Ahí los criollos se rebelaron contra los recaudadores de impuestos. Y la consigna de esa rebelión criolla era: viva el rey, muera el mal gobierno. Es decir, seguían estando bajo la soberanía del rey, pero consideraban que los recaudadores de impuestos estaban cometiendo un acto ilegal, indigno. Por lo tanto, todavía no hay una conciencia independentista, sí rebeliones contra el aumento de los impuestos. Ahora bien, en la misma época aparecen las rebeliones indias y negras, y eso produjo un gran miedo en la élite criolla, un enorme miedo. Justamente en 1780 y 1781, en Cusco, la antigua capital del Imperio Azteca sagrada, un descendiente de los incas, Tupac Amaru, comienza un reclamo, primero aliado a grupos criollos. ¿Qué reclamaban? Reclamaban contra los impuestos y reclamaban un reclamo ya de las comunidades indias contra el repartimiento forzoso de mercancías, lo que expliqué hace rato. Al principio era una alianza, reitero, entre comunidades indias con algunos grupos criollos, pero luego Tupac Amaru comienza a reclamar por la tierra que era ocupada por los blancos. Y ahí comienza una rebelión social indígena, se separan los criollos y se alían a los españoles, y es duramente reprimida esa rebelión, y Tupac Amaru y su familia son ejecutados. Eso produjo un enorme miedo en toda América por parte de la élite criolla, especialmente en el Perú e incluso en Tucumán. Hay un documento histórico del Cabildo de Tucumán de esa época que manda tropas para reprimir a Tupac Amaru, y además ahí se nota el miedo de la élite criolla tucumana a una posible rebelión indígena a gran escala en la zona andina. Estamos hablando del año 1781. Ese miedo a la rebelión india llevó a que los criollos moderen sus reclamos por el miedo enorme a que se rebelen las comunidades indias o también los esclavos negros. Y por otra parte, luego de la revolución, algunas rebeliones comienzan a tener un carácter, digamos, la palabra empiezan a tener un cariz también fundamentado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ejemplo, en La Guaira, Venezuela, un grupo digamos, de esclavos negros, encabezados por algunos intelectuales que eran pardos. Pardo se le llama a la persona que tenía un mestizaje con un blanco, le llamaban pardos, que habían leído textos de la Revolución Francesa, intentan una rebelión, fundamentándose en la igualdad de derechos de la Revolución Francesa y en la idea de república, y son duramente reprimidos. Al poco tiempo comienza una rebelión de esclavos negros en Haití, donde luego terminan eliminando, matando a todos los blancos, excepto a uno que era el líder de la rebelión, y crean una república en Haití a comienzos del siglo XIX. Por lo tanto, el enorme miedo de los criollos, de los blancos, a la rebelión india y a la rebelión negra, van a moderar, reitero, los reclamos hacia los Borbones. Pero ya hubo fricciones por esto del aumento de los impuestos y por todas las medidas que habían tomado los Borbones en las reformas borbónicas en América. Bueno, y ahora avancemos un poquito más.
Hay una gran discusión en la historiografía entre si los procesos de independencia tuvieron relación con las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de los filósofos de la Ilustración. Recordemos que esos textos se comenzaron a leer también en la época, parte de la élite intelectual criolla y de algunos sacerdotes leían estos textos que llegaban de contrabando, porque estaban prohibidos por la iglesia, recordemos. Entonces hay una discusión. La independencia fue producida por esas ideas y por el ejemplo de la independencia norteamericana. Recordemos que en el año 1776 los colonos norteamericanos de las 13 colonias de Nueva Inglaterra se rebelan contra Inglaterra y surge una nación nueva llamada Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, ese hecho y los textos de la Ilustración y luego el mismo proceso de la Revolución Francesa son la principal causa de los procesos de independencia, o los procesos de independencia estuvieron también ligados a prácticas políticas del propio antiguo régimen, lo que se llama el pactismo. Esa es una discusión muy fuerte en la historiografía. ¿Qué es el pactismo? El pactismo era una doctrina muy extendida en el antiguo régimen español y que venía ya desde el siglo XVII, creada por un sacerdote llamado Suárez. Suárez con Z al final. Básicamente, ¿qué decía? Decía que el poder del rey venía de Dios. Y el rey, para poder reinar, debía hacer un pacto con los súbditos. Los súbditos obedecer y el rey tenía que ser benefactor. Ahora bien, benefactor de los súbditos me refiero, ¿no? Ahora bien, cuando el rey estaba ausente, ¿el poder a dónde volvía? ¿Quién puede responder? Sí, adelante. Adelante. ¿A Dios? No, en este caso el poder, el poder terrenal. Está bien lo que dice usted. Usted está bien lo que su lógica es que si el rey, Dios le otorgaba el poder al rey, el poder ese vuelva a Dios. Pero digo, el poder de administrar a ese poder, no el poder simbólico, sino ¿A el los poder nobles? ¿A la nobleza? no, bueno, su respuesta es correcta en parte. Volvía a lo que se llaman las corporaciones. Usted tiene razón en algo. Volvía a los cuerpos de los no, se llaman las corporaciones de los nobles, a las ciudades y a las corporaciones del clero. Ahí volvía el poder cuando el rey estaba ausente. Si el rey no podía gobernar por X motivo, por motivos, digamos, de extremos, el poder volvía ahí, volvía a las ciudades. La ciudad se consideraba la encarnación de la soberanía cuando el rey estaba ausente. Eso es el pactismo. Bueno, esa es la gran discusión que hay en la historiografía. Otra discusión es la siguiente, es la siguiente idea. Los historiadores liberales y nacionales de comienzos del siglo XIX en América, cuando ya se había producido la independencia, del siglo XIX, no del principio del siglo XIX, de 1840, 1850, 1870, esos historiadores de Argentina, de México, etcétera, tenían una visión de la independencia liberal y nacional para tratar de justificar el nacimiento de los estados latinoamericanos, de México, de Argentina, etcétera. Ejemplo Mitre, un historiador argentino liberal, o ejemplo Lucas Alamán en México. ¿Qué decían? Decían que los criollos en la época previa a la independencia habían tomado conciencia por medio de la difusión de las ideas de la Revolución Francesa, porque ya tenían una conciencia nacional. Ejemplo los rioplatenses, ejemplo los mexicanos, ejemplo los peruanos. De modo que cuando se produjeron las revoluciones de independencia, surgen naciones modernas
y se aprueban constituciones de tipo liberal y republicanas. O sea, de un día para otro se pasa del antiguo régimen a los estados modernos y liberales. Esa idea del corte y de que ya previa a los procesos de independencia ya había comunidades nacionales con conciencia nacional, es una idea típica de esos historiadores liberales que fue desechada por la historiografía. Ejemplo, un historiador que incluyó mucho en los nuevos estudios, hay muchos, voy a nombrar uno, hay muchos, Anino, etcétera, pero es François Guerra, que estudió el caso de México. François Guerra. Bueno, otro historiador también para Argentina es Chiaramonte, se escribe Chiaramonte, que estudió todo esto que estamos diciendo. Estudió ese mito y fue viendo que en los procesos de independencia hay una mezcla de las ideas pactistas del antiguo régimen español, esas prácticas políticas de esa época, con las ideas de los filósofos, el ejemplo de la independencia norteamericana y el proceso de la Revolución Francesa. Una mezcla de ideas del antiguo régimen con ideas modernas, liberales y republicanas. ¿Se entiende? Es decir, no hay que poner el foco en algunos precursores de la independencia que fueron algo así como avant la lettre, es decir, avanzados para la época. Ejemplo, Francisco Miranda en Venezuela, Mariano Moreno en el Río de la Plata, o Nariño para el caso de Bogotá, en lo que ahora sería la capital de Colombia, o Gual y España para el caso de Nueva Granada. Es decir, esos personajes, o Bolívar, el mismo Bolívar, sí leían los textos y ya tenían ideas liberales y republicanas más avanzadas, pero eran una minoría. La mayoría todavía, digamos, en la mayoría de los criollos todavía se daba esa mezcla que estoy explicando entre ideas de antiguo régimen e ideas más modernas. Bueno, y además Guerra dice otra cosa. Lo que dice Guerra es lo siguiente. Dice, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que va a ocurrir es que en realidad se van a mezclar en los procesos de independencia tres ideas, tres imaginarios. La modernidad absolutista, la modernidad, digamos, las ideas modernas que vienen de la Revolución Francesa y el pactismo, o sea, las ideas del antiguo régimen. Bueno, ¿cómo se desencadena el proceso de independencia? Con la crisis de la monarquía española. ¿Por qué? Porque estaban ya latentes todas esos procesos de causas que explicamos para el siglo XVIII, pero se desencadena todo en el año 1808, cuando Napoleón Bonaparte, que estaba construyendo el imperio francés, y llevando y aplicando las ideas de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte va a invadir España. Lo pone preso al rey Fernando VII, y entonces en España comienza una lucha de resistencia contra Napoleón. La nobleza, las ciudades y el propio pueblo español se van a unir, podemos decir, para enfrentar a Napoleón. Y en cada ciudad se crea una junta de gobierno en nombre del rey ausente. Y esas juntas van a ser coordinadas inmediatamente por la Junta Central de Sevilla, que va a ser el gobierno de España mientras el rey está ausente. ¿Ven ahí cómo funciona el pactismo del que hablamos hace rato? Ahí está el pactismo. El poder volviendo a las ciudades. Representadas por la Junta Central de Sevilla. Bueno, ese hecho va a llevar también en esa misma época a lo que se llama el problema de la representación política. Porque inmediatamente las colonias de América reclaman tener representantes
en la Junta de Sevilla. Muchas ciudades, como la Ciudad de México, como la Ciudad de Lima, como la Ciudad de Bogotá o de Caracas, reclaman tener representantes en la Junta de Sevilla, que está enfrentando a Napoleón. Y solamente le dan a todas las colonias de América 9 lugares. Eso generó una queja planteando cómo puede ser que nuestros territorios enormes tengan solamente 9 representantes. Mientras tanto, en España, el gobierno de la Junta de Sevilla solamente gobernaba el sur de España, porque ya Napoleón Bonaparte había avanzado por España ocupando el territorio. Bueno, ¿y ahí qué surge en América? Vamos ahora a América, vamos a las colonias. Surgen procesos juntísticos también, tomando, reitero, y acá sigo a guerra, usando como herramienta las prácticas sociopolíticas del antiguo régimen, el pactismo. Estando el rey ausente, el poder vuelve a los pueblos. Esa era la fundamentación. Cuando decimos los pueblos, tengamos mucho cuidado. La palabra pueblo no remite al concepto de la Revolución Francesa. Recordemos que para Rousseau, pueblo era conjunto de ciudadanos con derechos. No, pueblos en el lenguaje de antiguo régimen español y en el lenguaje colonial eran las ciudades. Por lo tanto, el poder vuelve a las ciudades. En este caso, las capitales de los virreinatos asumen la representación de todo el virreinato. Hay un intento en Ciudad México, capital del virreinato de Nueva España. El cabildo pide la renuncia del virrey, finalmente hay todo un movimiento, pero ¿cómo termina lo de México? 1808, fíjense. Termina cuando la élite criolla lo depone al virrey, pero asume la regencia, siendo leales a España. Mantienen la lealtad a España y no están de acuerdo con separarse de España. Pero otras ciudades forman juntas para la independencia. Año 1809, Quito, en Nueva Granada, y 2 ciudades del virreinato del Río de la Plata, que eran Chuquisaca y La Paz, en la actual Bolivia. En Chuquisaca era una ciudad muy rica por la explotación de la minería, usando mano de obra india explotada por el sistema de la mita minera, que tenía una universidad también muy avanzada, donde habían estudiado personajes como Moreno, como Castelli, y había estudiado también un tucumano llamado Bernardo de Monteagudo. Y ahí comenzaron a leer los textos que provenían de la Revolución Francesa. Bueno, en esas ciudades hay intentos de formación de juntas. Monteagudo participó en el intento de formación de junta en Chuquisaca. Son duramente reprimidos por las tropas españolas enviadas desde Lima, con varios muertos encarcelados, entre ellos Monteagudo, y esa represión va a generar en la élite criolla la idea de que los mandones, así están en los documentos de la época, nos están reprimiendo, están coartando nuestra libertad. Los mandones se referían a los españoles. Bueno, y en el año 1810, cuando llegan noticias de que Napoleón Bonaparte avanzó y ya se disolvió la Junta de Sevilla y se formó el Consejo de Regencia, que solamente gobernaba una isla del sur de España. En ese momento es cuando surge un nuevo movimiento juntístico en Bogotá, en Caracas, en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Los cabildos de esas ciudades terminan formando juntas
de las cuales solamente va a sobrevivir la de Caracas, Venezuela, y la de Buenos Aires, formando las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí comienza la guerra entre esos embriones, podemos decir, de naciones, de estados, contra las fuerzas españolas, contra las tropas realistas, pero también surge, para complejizar más aún el panorama, las luchas civiles entre las capitales, donde se formaron las independencias promovidas por los cabildos, con grupos internos que no están de acuerdo con acatar esas decisiones. Y comienzan luchas civiles contra esas capitales. Y ahí van formándose las nuevas naciones-estados y comienzan los procesos de independencia en América. Perú y México van a seguir siendo leales a España y recién en la década de 1820 van a pasar a ser independientes. En México, porque la élite blanca decide ser independiente y se forma el Reino de México con Iturbide. Y en Perú, por la campaña de San Martín, que había liberado, junto con los chilenos patriotas, había liberado Chile y había formado una expedición para atacar Perú desde vía marítima, con soldados que desembarquen, obviamente, y ahí finalmente Perú pasa a ser independiente, también con el apoyo militar de Bolívar, y surge el Perú independiente en el año 1821 primero, y finalmente en 1824. Entonces, ahí surgen ya las nuevas naciones, etc. Ahora bien, ¿cuál fue la participación? Hay que estudiar la historia mexicana, es muy importante para entender América Latina, si no nos encerramos en una mirada muy argentina de los procesos de América Latina. Argentina fue como una especie de excepción, igual que Venezuela. En México, como ya dijimos, la élite criolla y española se abroquela, se unen y siguen siendo leales a España a partir de 1808, cuando ya comienzan a eclosionar las juntas independientes en diversas regiones de América, básicamente en ciudades capitales. Pero en ese momento, en el año 1810, en una región de México, el Bajío, así se llama, una región agrícola, comienza una rebelión encabezada por un sacerdote llamado Hidalgo, el Grito de Guadalupe. ¿Por qué? Porque esa rebelión estaba encabezada por el estandarte de la Virgen de Guadalupe, una virgen negra e india de México del siglo XVII. Ahí pongo, el sacerdote Hidalgo. ¿Por qué? Sí, muy bien lo que dice ahí en el chat, lo ponen de rey al hermano de Napoleón, a José. Sí, juntas, ¿por qué los expulsa? Hay una pregunta, ya voy a ir a las preguntas, ya voy a las preguntas, ya termino esto, voy a las preguntas, ¿les parece? Bueno, entonces, ¿por qué surge esa rebelión encabezada por Hidalgo con grupos indígenas y mestizos pobres de campesinos? Porque en el Bajío, las haciendas y los ranchos, las haciendas de los criollos y los ranchos eran unidades menores, le habían ido quitando la tierra y el agua a las comunidades indígenas y a las comunidades mestizas pobres, que cultivaban básicamente maíz. Entonces, la pobreza de esos grupos y la explotación por parte de las grandes haciendas, de los dueños de las haciendas, esa élite criolla blanca, llevó a que surja esa rebelión popular por elementos católicos encabezada por Hidalgo, el sacerdote Hidalgo. Se llamó el Grito de Guadalupe. Pedían la tierra, pedían el acceso al agua y pedían la independencia de España.
Comienza una lucha, esa rebelión fue duramente reprimida por las tropas españolas y criollas, y luego surge una segunda fase con una rebelión del sacerdote Morelos, también en México, y también es derrotada. Es decir, ahí se ve cómo hay una rebelión campesina, popular, reitero, con elementos católicos, popular católica, podemos decir, que lucha por la independencia y también lucha por la igualdad social y el acceso a la tierra y al agua, de la cual había sido despojada la comunidad campesina por parte de los dueños de haciendas y ranchos en el Bajío, México. Ahí podemos ver eso. Bien, voy a las preguntas ahora. No, a ver, no, cuidado. Acá dice, ¿las gobernaciones ocupaban espacios como los cabildos? No. Tal vez no se entendió o yo me expliqué mal, no. La gobernación es un territorio, cada virreinato se divide en gobernaciones, ¿se entiende? Generalmente las gobernaciones se formaban en las llamadas regiones de frontera. Ejemplo, gobernación del Paraguay. Ejemplo, gobernación del Tucumán. Reitero, la gobernación del Tucumán abarcaba lo que ahora sería Santiago, Tucumán, Catamarca, parte de La Rioja, Jujuy y Salta, con capital en Santiago del Estero y luego capital en Salta, ¿se entiende? Y abarcaba varias ciudades y su entorno rural, y también varias encomiendas, hablando de esto. Los cabildos son los gobiernos de todas las ciudades. Cabildo, sea una ciudad capital, una ciudad media o una pequeña ciudad. Y esos cabildos eran los gobiernos de cada ciudad, integrados por diversos funcionarios, ejemplo, alcaldes y regidores y otros funcionarios, gobernaban la ciudad, ejercían la justicia, administraba, y esos cabildos estaban monopolizados a principio por los españoles, obviamente, y luego, en el siglo XVII, por los criollos. Los criollos ocupaban los cargos en los cabildos, y el cabildo que terminaba su función elegía al que ingresaba. Por lo tanto, había cargos hereditarios, había redes de parentesco y de amistad para que se nombren en el cabildo a personas amigas o a familiares para ocupar esos cargos. Ven cómo la política a veces, yo a veces pienso, ¿no? A veces yo veo analistas de los diarios que creen que todo comenzó ayer. Digamos, dicen, bueno, en la política hay una serie de redes de parentesco, que eso crea una baja calidad política, lo cual es cierto, se llama nepotismo. Pero esto ya estaba ahí, ya estaba también en Roma y ya estaba en Grecia, digamos, estas redes de parentales y de amistad para beneficiar en los cargos de las diversas instituciones. Bueno, está como parece en la naturaleza humana, puede ser. Habría que analizar todo eso, y en la mentalidad colectiva. ¿Por qué los expulsa? Los jesuitas. Sería muy largo explicarlo, esta clase sintética, pero se lo voy a responder para Dante B y para todos y todas los que quieran escuchar. Es un poco largo explicarlo, pero había varios motivos. Los jesuitas habían hecho lo que se llama un voto al Papa. Por lo tanto, los jesuitas decían, nosotros respondemos a la autoridad del Papa y no del Rey, por una parte. Por otra parte, habían surgido una serie de leyendas en Europa y podemos llamarle rumores, etcétera, de que los jesuitas habían comenzado a tener a hacer crítica a los reyes, lo cual era real, y también que los jesuitas estaban modificando la doctrina cristiana, eran algo así como herejes. Bueno, por diversos motivos, los reyes en España y en América, o sea, en España expulsando a los jesuitas desde España, y aplicando a América, expulsando a los jesuitas desde América hacia Europa. Van a recalar en
en Inglaterra, en Francia, en Italia, etcétera, los cientos de jesuitas expulsados de América. Pero la motivación básica, esto lo puede ver en una gran película llamada La Misión, una película histórica, centrada en las misiones jesuíticas de lo que ahora sería la provincia de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil. El principal motivo era fiscal. Los jesuitas poseían una enorme riqueza territorial, campos donde se producían productos agrícolas y ganaderos, enormes monasterios, colegios, se dedicaban mucho a la enseñanza educativa. Entonces, ese enorme recurso económico le permitió a los Borbones ingresar recursos a las arcas del Estado español, que sirvieron también a la élite de cada cabildo. Ejemplo, el cabildo de Tucumán también logró réditos, fíjense, porque los bienes vendidos de los jesuitas en la gobernación del Tucumán, ejemplo, los monasterios de Lules, o ejemplo, los colegios de Santiago del Estero, fueron también parte de esto, fueron vendidos a los propios criollos, y como dijo una alumna ahí muy bien, a un costo bajo. Por lo tanto, se benefició la élite criolla de cada cabildo, como el de Tucumán, como el de Santiago del Estero. Bueno, acá dice a los súbditos, no sé a qué se refiere, porque es lo de Ignacio Sánchez. Si después puede aclarar la pregunta. Juntas, Juliana Silva dice juntas, sí, juntas. Juntas de gobierno, a ver. No, sí, profe, disculpe. Cuando el rey estaba ausente, ¿a quién pasaba el poder? Y yo me había equivocado y dije adiós, entonces, bueno. Ah, entiendo, claro, ahora sí, juntas. Muy bien, está muy bien aclarado. Sí, dígame, Juliana Silva, ¿qué quería plantear? No, sí, era precisamente eso que yo había puesto juntas porque usted había preguntado el Ah, tema del pactismo. O sea, bien, cuando el rey estaba ausente, ¿en quién recaía el poder? O a quién muy pasaba el bien, poder o algo así. muy bien. Es decir, el poder, yo quiero aclarar algo para todos y todas. En la teoría pactista de antiguo régimen, que es una teoría muy difundida en España, reitero, en el siglo XVII y siglo XVIII, el poder vuelve a los pueblos y a las corporaciones. Corporaciones nobles, corporaciones de ciudades y cuerpos religiosos. ¿Mm? Pero en términos prácticos, vuelve a las ciudades, porque cada ciudad puede formar una junta de gobierno para gobernar en nombre del rey ausente. Bueno, a eso se refiere. Bien, y después dice, esto sería la visión de la historiografía nacionalista romántica. Claro, exacto, muy bien, muy bien. Justamente los historiadores del siglo XIX, liberales, y que trataban de justificar el nacimiento de la nueva nación. Cuando digo del siglo XIX me refiero a todo el siglo XIX, porque Mitre escribió a mediados del siglo XIX, en Argentina. Justamente es la visión nacionalista, romántica y también liberal, que trata de mostrar que con el proceso de independencia pasamos de un día para otro de ser un antiguo régimen que dependía, una colonia que dependía de un antiguo régimen, a ser una nación moderna. Y eso no es así. Cuando se forma la nación, ese embrión de nación, ejemplo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, en mayo de 1810, con la Junta de Gobierno, encabezada por Saavedra, cuyo secretario era Moreno, también durante mucho tiempo se mezclaron elementos modernos con elementos tradicionales de antiguo régimen. ¿Se entiende? Y durante el proceso de independencia también hubo una mezcla de esos elementos. Por ejemplo, Mariano Moreno tenía ya en su proyecto político las ideas propias de la Revolución Francesa y especialmente de los jacobinos que venían de Rousseau. Quería fundar una república basada en la soberanía del pueblo, y que el poder se centralice en Buenos Aires. Por eso Moreno era centralista, al igual que los jacobinos, para poder enfrentar la guerra y lograr la independencia. Sí,
Sí, ponía a su hermano como rey a José. Hidalgo, sí, esto lo dije yo. Sí, le llamaban Pepe Botella, muy bien. A ese rey que había puesto Napoleón. Bueno, son las 8:04. Preguntas ahora de la clase, aportes. Yo sé que la clase, como siempre, tenemos que abordar temas bastante complejos y bastante extensos. Por lo tanto, a veces hacemos en parte de la clase algunos resúmenes comprimidos, donde le falta matices narrativos y por ahí hay cosas que pueden no entenderse o que se dan por sobreentendidas por parte del docente. Pero tengan en cuenta que tenemos que en poco tiempo abordar procesos muy amplios. ¿Hay alguna pregunta para hacer, algún comentario que quieran hacer, algo que no haya quedado Profe, claro? A ver, sí, adelante. yo tengo una pequeña duda. ¿En qué Sí. años se habían producido las reformas borbónicas? En el siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII, pero como dijimos, el rey que más reformas realiza, que son las reformas más profundas y las reformas que tuvieron más impacto, es el rey Carlos III, que llega al trono de España en 1759. Por lo tanto, ahí se produce, por ejemplo, la ordenanza de los intendentes. El reglamento del libre comercio, la expulsión de los jesuitas, la presión fiscal y el aumento de los impuestos. ¿Ven? Las principales reformas son bajo Carlos III, 1759 en adelante. Gracias, profe. Bien, adelante. Sí. Yo una preguntita Sí. sobre la encomienda. ¿Cómo era de amplio, de vasto el territorio? O sea, Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Está bien lo que dice usted. Mire, las encomiendas podían ser territorios cercanos a ciudades, con lo cual eran encomiendas más pequeñas, lo que ahora sería, trasladado a hectáreas, para que lo midamos en hectáreas, que es una medición moderna, digamos, podían tener desde 2 hectáreas hasta cientos de hectáreas. Por ejemplo, Tafí del Valle era una encomienda. Imagínense Tafí del Valle, ese valle, el enorme territorio que es. Graneros de Alarcón, que es un caso que estudié, que me dediqué a estudiar para escribir un libro, que abarcaba lo que ahora sería Graneros, parte de La Cocha y parte de Catamarca. Así que usted imagínese las cientos de hectáreas que abarcaba ese territorio. Por eso, podía haber encomiendas más pequeñas y otras más extensas. Lo cierto es que la encomienda, por esa nueva ordenanza de Felipe II, las leyes nuevas, se determina que va a durar una sola vida. Y ahí comienzan las rebeliones de los encomenderos del Perú contra esa ordenanza. Y finalmente la encomienda se disuelve y esa tierra pasa a manos del rey. Y ahí se crean los corregimientos. Pero quiero recordar algo. A pesar de esto que estoy diciendo, las mejores tierras habían sido ocupadas por los españoles y luego por sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que eran los criollos, para formar haciendas, tanto en México como en la zona andina. Y otro dato que lo dije en clase, la encomienda, tal cual existía antes, sobrevivió en las regiones fronterizas. Ejemplo, en el Tucumán, en lo que ahora sería Salta, Jujuy, parte de Tucumán y Santiago del Estero, todavía había encomiendas a fines del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el poder de los encomenderos era tan fuerte en los cabildos, que los cabildos se negaban a cumplir con las órdenes que venían desde el virreinato del Perú para disolver las encomiendas o para pagarle a la comunidad india por los trabajos. Por ejemplo, también se fueron negando. Aceptaban en parte, pero luego no lo cumplían. Y además, otra cosa, cuando la encomienda se decide que se disuelva, en el año 1540, fíjense en qué época estamos hablando,
mediados del siglo XVI, toda la comunidad india se transforma en tributaria, es decir, debe pagar impuestos a los agentes del rey. Pagar impuestos en lana de llama, en maíz, en papa, ¿se entiende? En tejidos, textiles. Pagar impuestos a los recaudadores de impuestos. Pasan a ser, la comunidad india pasa a ser tributaria de los agentes del rey. Es decir, el rey los protege, entre comillas, creando los corregimientos, y a la vez pasan a ser tributarios. O sea, su condición económica sigue siendo de explotación por parte, en este caso, ya del Estado español. Bien, ¿otra pregunta? ¿Aporte? Profesor, Adelante. en el cuestionario del viernes había una Sí. pregunta sobre la economía colonial hispanoamericana. Sí, Esa era una pregunta de verdadero o falso. Preguntaba si el eje principal de la economía colonial hispanoamericana fue la producción minera de oro y si esta trajo como resultado el florecimiento de diversas actividades productivas. Bueno, y algo para usted es verdadero o falso eso. yo lo había marcado como verdadero pensando en lo que decía el texto y un poco lo que habíamos hablado en las clases, de que había mucha producción en torno a la minería, bueno, las minas de Potosí, los lingotes de plata, de oro, como alrededor de eso se creaban otras actividades productivas como en Tucumán, que se producía carretas o mulas, pero Claro. cuando se hace la corrección marca como que era falso. Por Claro, eso, señorita, pero por eso, justamente usted misma dio la respuesta al principio, cuando usted comenzó a explicar esa pregunta. ajá, Fíjese, y hoy también lo dije en clase, lo remarqué, la minería de plata era la principal actividad colonial, plata, no oro. El oro también existió, obviamente, profusamente, pero el oro fue saqueado por los españoles de los templos aztecas y de los templos incas en el Cusco. También había oro, por supuesto, pero el oro era y esto lo estudiaron los antropólogos y los especialistas en culturas indígenas, era un elemento de poder de los chamanes y también nobiliario. Por lo tanto, el oro era parte del ajuar funerario o de los instrumentos de guerra de las diferentes comunidades. Por lo tanto, no había una explotación masiva de oro, sí de plata. Por eso lo dije al principio. La mina, el cerro minero de Potosí, en el Virreinato del Perú, y el cerro minero de Zacatecas, en Nueva España, al cual se le agrega en el siglo XVIII Guanajuato, otro cerro minero. Estoy hablando de los principales. Luego había decenas de minas de plata, pero estoy hablando de la mayor explotación. Bueno, fueron los lingotes de plata. de plata. Bueno, plata, profe, así. muchas gracias. Bueno, está bien. Bueno, ahí muestro algunas, a ver si puedo mostrar unas imágenes, a ver si salen o no salen. Vamos a ver. Algo está pasando con las imágenes que quiero mostrar. Bueno, tengo ahí un pequeño imágenes. Hagamos lo siguiente, yo voy a mostrar esto en la clase de repaso. En la clase de repaso muestro las imágenes, las voy a colgar, las voy a poner en un PowerPoint, porque las tengo así como imagen de Windows y no las puedo abrir bien ahora. Eran imágenes, les cuento que eran mapas, 3 mapas, y eran unos grabados hechos por Guamán Poma de Ayala, que fue un cronista de Indias, que descendía de los incas, y él va a escribir una crónica con grabados, dibujos hechos por él, digamos, con un texto, y en esos dibujos reproduce los trabajos, las autoridades coloniales,
los comerciantes, las ciudades, etc. Bueno, eso era lo que les quería mostrar, lo voy a mostrar el día del repaso, que es el próximo martes. Otras preguntas y aportes que quieran hacer en este momento, algo que no haya quedado claro. Nos quedan unos minutos para terminar. 6 minutos. Profe, ahí pusieron en el chat una pregunta. A ver, bien, ahora entro. A ver, veamos. A ver, dice... Ah, claro. No, bueno, mire, yo lo que le dije hoy fue una respuesta a la pregunta que hacía una alumna que dijo que si yo iba... si yo iba a tomar el parcial... yo quiero recordar que este año no hay comisiones, la cátedra decía que no había comisiones, lo que dije es que seguramente va a ser por orden alfabético, es decir, como están, no podemos organizar, ni estamos organizados en comisiones, por lo tanto va a ser por orden alfabético como fueron otros parciales de otros años, a eso me refería. Al principio dijo que podía, claro, bueno, se refiere a eso, justamente en que orden alfabético, a ver, no es nada extraño, digamos. Si no tenemos comisiones, si no hay una comisión que se llame Comisión 1 de tal horario con tal profesor, Comisión 2 con tal horario con tal profesor o profesora, y así, la única forma de organizar sería por orden alfabético. La otra sería por carrera, ahí podría ser, pero en principio, para que sea más dinámico, creo que sería por orden alfabético. Es lo que pienso. Igual, por favor, no tomen esto como si fuese una especie de, ¿cómo les podría decir? De que ya está determinado así. No, esto se va a discutir el día jueves. Ahí vamos a empezar a saber de cuál va a ser la modalidad del parcial. Por ahora, ustedes tienen que concentrarse para mí en el tema de preparar las guías y preparar los textos para el parcial. Eso sería el núcleo de la actividad que deberían realizar. Estoy hablando más bien para la gente que ha ingresado a la facultad. Las personas que son recursantes ya tienen un entrenamiento para preparar parciales. Estoy hablando para personas que han pasado del secundario a la universidad, podemos decir. Es decir, hay que concentrarse en tomar el texto, en subrayarlo, en resumirlo, en hacer las guías, en tomar contacto con el material del aula virtual, como las clases teóricas. Están colgadas en la aula virtual las clases teóricas. Estas clases también sirven, por supuesto, creo que tienen algún tipo de utilidad. Y bueno, y a ir preparando el parcial, eso sería. Bien, ¿otra pregunta? Ahora, para resumir, orden alfabético es eso, es justamente, es una forma de organizar el parcial, decir, bueno, de tal letra a tal letra, del apellido, bueno, van a tener estas preguntas, de tal letra a tal otra, estas preguntas, y así. Esa sería la forma. Bueno, ¿otra pregunta o idea? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, el próximo martes hacemos la clase de repaso. Insisto, ¿cómo es la clase de repaso para la gente que no es recursante? Las personas recursantes ya lo saben cómo es. Consiste en que en el espacio de la clase, alumnos y alumnas realizan preguntas sobre los temas y vamos respondiendo. Primero, algún compañero o compañera de ustedes puede elaborar una respuesta y ahí también es un ejercicio para el parcial. Y si no, también obviamente el docente va a elaborar una respuesta. Bien. Entonces el próximo martes tenemos la clase de repaso y nos vamos preparando para el sábado a las 9 de la mañana. Obviamente, por favor, no este sábado, sino sería el siguiente sábado, 9 horas para el parcial. Bueno, espero que estén bien ustedes y su familia y estamos en contacto el próximo martes al mismo horario, 18:30 horas. Hasta luego. Chau, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.